Hola, bienvenidos a Ibáñez Valls. Hoy estamos con Norberto Pico Sanabria, actual jefe nacional de la Falange Española. Bienvenido, Norberto. Hola, ¿qué tal? Pues un placer estar aquí contigo. Bueno, primero de todo, ¿qué queda de la Falange hoy en día? Bueno, Falange es un partido político legal, de hecho es el partido político más antiguo de los inscritos en el registro de partidos políticos actualmente, ¿no? Estamos inscritos desde el año 76, uno puede ir a consultarlo en la página web del Ministerio del Interior y verá que somos el primero de los inscritos. Y bueno, pues nosotros somos una fuerza política minoritaria, es evidente, extraparlamentaria, no tenemos representación parlamentaria, pero bueno, pues tratamos de divulgar nuestras propuestas y nuestra visión de la política, de la sociedad, de la economía y del mundo en general. Y eso somos una opción política, un movimiento político que trata de tener implantación en toda España. En 2023, en las elecciones de 2023, en las generales, obtuvisteis Sí, 4.600 votos y en las siguientes, un sí. año después, en las europeas, casi 9.000. ¿A qué se debe este Mm. aumento de votos tan exponencial de un año para otro? Bueno, vamos a ver, yo te podría contar alguna milonga diciendo que la gente está eh, pues atento a nuestras propuestas y cada día somos más y tal, pero no, esto es una cuestión simplemente de que en las europeas hay circunscripción única, es decir, una vez que te presentas, tus papeletas están en toda España y sin embargo en las elecciones generales te tienes que ir presentando por provincias y dado que hubo una reforma de la ley electoral ya hace unos cuantos años y desde entonces hay unas trabas importantísimas para los partidos extraparlamentarios, porque tenemos que reunir muchísimas firmas que las tienen que dar por buenas, las tienen que validar y todo eso hacerlo en apenas 10 días, pues hay muchísimas provincias en las que no nos presentamos, con lo cual, pues, digamos, el aumento del que hablas simplemente responde a que en esas europeas pues estábamos en todos los colegios electorales, no como en las generales, que estábamos apenas en 10 o 12 provincias. ¿Y tú qué opinas acerca de la Unión Europea? Porque, claro, he estado revisando un poco la web de Fey de las Hons y es Uh-huh. sobre todo un partido antieuropeísta. ¿Por qué esta contradicción, si se puede ver desde unos ojos externos, de presentarse a unas elecciones europeas? Bueno, vamos a ver. Nosotros nos presentamos a unas elecciones europeas siendo conscientes de que era muy difícil que sacásemos representación, pero queríamos hacer oír nuestra voz, queríamos ser la única fuerza política, como así de hecho fuimos, que pedía la salida de la Unión Europea de España, que creemos que es muy negativo que España siga en la Unión Europea, nos ha perjudicado muchísimo y cuanto más tiempo estemos en la Unión Europea, pues más grande será el perjuicio. Y eso era lo que nos llevó a presentarnos a las elecciones europeas. De haber salido elegidos, pues desde Bruselas, pues hubiéramos tratado de que se cerrase la Unión Europea, al menos tal y como se la conoce, ¿no? Nosotros estamos muy abiertos a que se abran nuevos espacios de colaboración entre las naciones europeas, pero no desde la imposición y desde el modelo liberal capitalista que ahora se impone desde Bruselas. Entonces, como digo, pues somos la única opción política de las que se presentaron a las europeas que era netamente antieuropeísta, que ese término tampoco no nos gusta mucho, porque nosotros no estamos en contra de Europa, nosotros somos europeos, lo que estamos en contra es de la Unión Europea. De hecho, pensamos que la Unión Europea es actualmente el principal enemigo de Europa, de sus naciones y de sus pueblos. ¿Y por qué es el principal enemigo de Europa? Bueno, porque el modelo que está imponiendo, el modelo que trata de imponer es un modelo contrario a la tradición europea. La tradición europea se fundamenta, por una parte, en el cristianismo, ¿vale? La tradición europea es la suma de la filosofía griega, del derecho romano y del cristianismo, ¿no? Y la Unión Europea pues, se ha apartado de ese bagaje histórico, cultural y de valores y trata de imponer ahora pues, unos nuevos valores de la pues, modernidad pues, a través de las agendas 2030 y bueno, pues, a través digamos, de la nueva ideología del globalismo. Además, la tradición europea era muy respetuosa con las soberanías nacionales. ¿Vale? Los pueblos europeos, las naciones europeas colaboraban siempre entre sí, menos en los periodos en los que no estaban en guerra, pero lo hacían siempre desde el respeto a sus soberanías y nosotros pues es lo que nos gustaría, que se volviese en ese sentido a la tradición europea, por una parte, de fundamentarse en los valores tradicionales, valores cristianos, y en segundo lugar, que se respetase la soberanía de las naciones y de los pueblos que la componen.
Entonces me está diciendo que abogas por una Unión Europea en la que se junte el Estado junto con la Iglesia. No, 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 vamos a ver, no, no, no. Vamos a ver, mira, la tradición cristiana no tiene nada que ver con, o sea, no es que no tenga nada que ver, sino que está muy por encima de lo que es meramente la Iglesia. Desde luego, nosotros no proponemos que los obispos sean ministros, por ejemplo. Lo que pasa es que incluso los que no son cristianos, en Occidente, en Europa, en España, pues tienen valores cristianos. Muchas veces de forma inconsciente o incluso de forma contradictoria con lo que ellos defienden. Pero el entendimiento de lo que es bueno o malo, del bien y del mal, de la vida y de la muerte que se tiene en Occidente, independientemente de que se tenga fe religiosa o no, procede de una cosmovisión cristiana. La Falange, ¿en qué espectro político la situarías? ¿Tú en qué espectro político te sitúas? Bueno, nosotros los falangistas desde nuestra propia fundación, allá por los años 30 del siglo pasado, decíamos que no éramos ni de derechas ni de izquierdas, porque hay algunos elementos de la izquierda tradicional con los cuales estamos de acuerdo, como puede ser la defensa de la justicia social o la crítica del modelo capitalista, pero nos separa su materialismo, ¿no? Y nos pasa algo parecido con la derecha tradicional, al menos. Podemos estar muy de acuerdo en su visión espiritual y su defensa de la patria, pero no compartimos su individualismo y su egoísmo. Por dar una traducción a todo esto, en la España del 2024 y de forma algo provocativa, yo podría decir que estoy muy a la derecha de Vox en algunas cuestiones, por ejemplo, en la defensa de la vida y en la defensa de la nación española, pero estoy muy a la izquierda de Podemos en cuestiones sociales o en cuestiones económicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros abogamos por la nacionalización de la banca, que era un discurso que históricamente incluso la izquierda lo había asumido, pero que ya hace tiempo que lo abandonó, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues nosotros no somos ni de izquierdas ni de derechas, o si se quiere decir mejor, pues tenemos elementos de la izquierda y elementos de la derecha tradicional en ese sentido pues somos una fuerza política transversal. Claro, la gente normalmente suele identificar la Falange con la extrema derecha y antes estabas hablando de Vox. Tú si tuvieras que elegir a un candidato a presidente entre los cinco o seis que hay, los más grandes, es decir, Vox, Podemos, etcétera, etcétera, Mm. ¿tú por cuál te decantarías? Bueno, yo en eso, mira, me acuerdo de Julio Anguita, el que fuese el líder comunista de Izquierda Unida, que siempre decía programa, programa, programa. Pues yo no concedo a priori ninguna preferencia por ninguno de los partidos digamos, con representación en el régimen del 78. Yo estaría muy atento a ver qué es lo que proponen cada uno y en función de eso, pues daríamos nuestros apoyos puntuales, pero no te puedo decir que tenga una preferencia u otra. Sí. Desde luego, descartaría cualquier apoyo a las fuerzas separatistas, ¿no? Que simplemente por el hecho de, digamos, de defender la desintegración de la nación española, pues se quedarían o sea, se quedarían, por supuesto, fuera de cualquier apoyo de los falangistas. Pero respecto del resto de las fuerzas políticas, insisto, pues programa, programa, programa. Oye, ya que has hablado de fuerzas separatistas, ¿qué te pareció a ti la actuación primero de Mariano Rajoy en cuanto al separatismo catalán y ahora de Pedro Sánchez con la amnistía? Bueno, pues por empezar digamos, cronológicamente, por el primero, lo de Rajoy fue una actuación fallida. Yo creo que, de hecho, bueno, además eso se supo porque se comentó en algunos medios y nadie del Partido Popular lo desmintió. El Partido Popular estaba acobardado, Rajoy estaba acobardado por la intentona golpista separatista y estaba dispuesto a pactar con el separatismo un referéndum, digamos, con el reconocimiento del Estado. Pero la reacción de los españoles en general y de los catalanes en particular, reivindicando su españolidad, creo que lo evitaron. Eso, y por qué no decirlo, también el discurso de Felipe VI, nosotros no somos nada monárquicos, pero he de decir que ahí Felipe VI pues estuvo bastante mejor de lo que nosotros cabíamos esperar de él y seguramente todo eso ayudó a que Rajoy finalmente pues declarase el 155 y interviniese la autonomía en Cataluña. Ahora, una vez que lo hizo,
Primero, lo hizo de una forma absolutamente vergonzante y ridícula. Solo hay que recordar pues esos policías que se alojaban en barcos con dibujitos animados, el barquito del Piolín. No logró que no se produjese el dichoso referéndum ilegal o la mascarada de referéndum, porque aquello no tenía ninguna garantía, y sin embargo pues le ofreció a los separatistas lo que estaban buscando, ¿no? Pues algunas imágenes de algunos porrazos, por muy leves que sean, y por ningún detenido que hubiese. Con lo cual, la actuación de Mariano Rajoy fue muy mala durante las jornadas del golpe secesionista de 2017 y en los siguientes meses también, porque tenía que haber aprovechado ya la ocasión para desmontar todas las estructuras golpistas del separatismo. Y después vino Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, pues, digamos, le debe el cargo, le debe el puesto entre otros, a los grupos secesionistas y está dispuesto a concederle todo lo que estos le pidan. Y entre estas cosas, pues está la amnistía, es decir, el golpismo secesionista, que para mí debería ser uno de los delitos más graves, ¿no? Porque si existe la legalidad vigente es porque previamente existía la nación española. Es decir, la nación española no la inventa la legalidad, sino que la legalidad actual está para servir a la nación española, con lo cual todos los atentados contra la nación deberían ser de los más graves. Y sin embargo, pues bueno, pues aquí se ve que no se le concede ninguna gravedad porque muy poquitos años después han sido amnistiados los líderes del golpe secesionista, ¿no? Entonces, no, pues nos parece muy lamentable y que tarde o temprano pues lo pagaremos porque lo que el separatismo no consiguió en 2017, pues lo va a volver a intentar en cuanto reúna las fuerzas que cree que necesita. Claro, hablabas antes de los porrazos, de lo del barco, de los violines, y de hecho dijo el presidente refiriéndose a la Guardia Civil. ¿Tú qué hubieras hecho en este caso de Cataluña? ¿Hubieras aplicado las mismas medidas que Mariano Rajoy en el sentido de haber mandado a las fuerzas de seguridad o cómo hubieras actuado? Bueno, vamos a ver, si nosotros, si los falangistas tuviésemos, digamos, alguna capacidad de influencia, el modelo autonómico no existiría. Sabemos que el modelo autonómico es muy negativo por un montón de cuestiones. Por ejemplo, porque al duplicar todas las competencias, pues dispara el gasto y hacen inviable este Estado, tal y como está concebido, pero también porque fomenta el separatismo al poner en manos de los separatistas, en aquellas comunidades autónomas en las que hay eh, tendencias segregacionistas, pues le pone en manos todos los recursos, los económicos, la educación, los medios de comunicación públicos, y entonces todo eso hay que acabar con ello. Entonces, no se había hecho antes y a lo mejor el 2017 era una buena oportunidad para haberlo hecho, con lo cual no solamente había que haber impedido de verdad ese simulacro de referéndum. Yo no me creo que los servicios secretos españoles no conociesen dónde estaban guardadas todas esas urnas de plástico que de repente se pusieron, ¿no? Toda esa organización. Yo creo que el Estado tenía la capacidad suficiente para haberlo impedido, pero Mariano Rajoy, por lo que fuese, no quiso impedirlo. Y aún así, a posteriori, como decía antes, pues había que haber desmontado todas las estructuras golpistas, ¿no? El 155 se tenía que haber prolongado sin edie hasta que se hubiera acabado con las estructuras del golpismo separatista, ¿no? Hasta que las asociaciones, incluso los partidos que promovieron el golpe secesionista, pues se hubieran declarado ilegales, ¿no? Pero Mariano Rajoy pues prefirió hacer lo contrario, prefirió mirar para otro lado como si no hubiera pasado nada hasta que le desalojaron del gobierno. Claro, antes criticabas el sistema autonómico que tenemos ahora. Yo, claro, por ejemplo, vivo en la Comunidad Foral de Navarra. ¿Tú qué opinas sobre que haya ciertas comunidades con cierta foralidad o con ciertos privilegios que otras comunidades no tienen? Mm. Vamos a ver, los falangistas no somos en absoluto centralistas, ¿no? Nosotros bebemos de la tradición española no es centralista en absoluto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros pues somos muy amigos de que se conserven las instituciones y las tradiciones, los usos, las costumbres de las distintas regiones españolas. Ahora bien, si esa tradición, esa historia, esa particularidad de cada una de las regiones pretende ser utilizada para obtener un privilegio con respecto de los otros españoles, pues nosotros ahí no estamos de acuerdo. Entonces, insisto, pues a mí la foralidad de Navarra en lo que tiene de conservación de sus instituciones tradicionales, pues me parece que hay que conservarlo. Pero eso no puede incluir un privilegio, por ejemplo, un privilegio fiscal con respecto del resto de los españoles.
Claro, pero si se conservan las instituciones, esas instituciones históricas, por ejemplo, el Reino de Aragón, el Reino de Navarra, etcétera, etcétera, ¿eso no Ujú. chocaría con ese deseo de acabar con el régimen de comunidades autónomas? Bueno, es que la foralidad y la tradición española no tiene absolutamente nada que ver con las comunidades autónomas. De hecho, las comunidades autónomas, buena parte de ellas son antihistóricas, ¿no? Fíjate que cuando se habla de regiones con personalidad histórica en España, normalmente se refieren a Cataluña, al País Vasco, e incluso a Galicia. Y se obvia, por ejemplo, Castilla y Aragón, que es evidente que tienen un peso histórico en España importante. El modelo autonómico además es un modelo fracasado porque se supone que pretendía acercar a los ciudadanos a la administración y sin embargo lo que ha hecho es crear una especie de 17 centralismos distintos, ¿no? Para luego no atender además a las necesidades de las regiones que más lo necesitan y lo vemos, por ejemplo, como en provincias como Soria respecto de Castilla y León, eh, Teruel respecto de Aragón, Almería respecto de la de Andalucía, pues se sienten completamente abandonadas por las instituciones, también por las instituciones autonómicas. Entonces, creemos que el modelo autonómico no tiene nada positivo y que lo que hay que hacer es irlo desmontando poco a poco. En primer lugar, devolviendo las competencias esenciales, pues educación, por ejemplo, eh, ¿Y a quién se las le más devolverían importantes. esas competencias, por ejemplo, la Al de Estado mayor central, sanidad? Al al, Estado. al Estado central, claro, eso es. ¿Pero eso no acabaría en un centralismo? Bueno, vamos a ver, mira, el centralismo puede ser un mal, pero en este momento de crisis profunda, mucho me temo que mientras haya un sentimiento de hostilidad o un desapego de una parte de los españoles respecto de la común nación española, pues seguramente no vaya a quedar más remedio. Nosotros no tendríamos ningún problema en que ninguna región española tenga tanto, digamos, tanta autonomía como sea necesaria, siempre que eso no suponga un menoscabo de la unidad nacional. Pero es que ahora mismo hay un montón de regiones, hay varias regiones, no solamente Cataluña, el País Vasco, Galicia, ¿no? Incluso otras, en las que hay un floreciente separatismo y eso hay que atajarlo. Y en cierta medida, aunque sea con un modelo transitorio, pues seguramente haya que hacerlo pues devolviendo muchas competencias, al menos las esenciales, al Estado central. Entonces me estás diciendo que solamente a través de la devolución de, bueno, pues de sanidad, de educación y demás al Mm. Estado sería la única forma de acabar con el separatismo. Bueno, no solamente. Esa es una de las cosas que hay que hacer, más allá para acabar con el separatismo, para vertebrar el Estado que actualmente está completamente deslavazado. No, directamente nosotros lo que proponemos es la prohibición de los partidos separatistas. Eso sucede en un montón de estados, en estados perfectamente democráticos, donde eh, es... mm, es evidente que cualquier opción política que conspire contra la propia unidad de la nación, pues no pueden funcionar legalmente. Entonces, ya te digo, nosotros a los separatistas habría que prohibirlos y utilizar la potencialidad del Estado para reprimirlos y para combatirlos. Eso hay que decirlo así con toda claridad. Esta postura de prohibir directamente partidos en vez de entablar un diálogo podría alejaros, por ejemplo, del público que os pudiera votar en el futuro. Pues, pues no lo creo porque las nuevas generaciones se han creado en este modelo, en el modelo autonómico. Y yo creo que en buena medida están ya bastante hartos de este modelo que no les ha procurado ningún bienestar y lo que sí está haciendo es poner en riesgo la propia unidad de su nación. Entonces no creo que haya mucha gente que pueda defender el modelo autonómico más allá de las cúpulas de los partidos políticos que tienen verdadero interés en sostener este discurso, pero yo creo que a nivel de calle la gente lo que quiere es tener una buena educación, la gente lo que quiere tener es una buena sanidad, la gente lo que quiere tener es acceso a la vivienda. Si eso te lo proporciona una comunidad autónoma, una diputación provincial, un ayuntamiento o un ministerio, yo creo que a la gente básicamente eso le da exactamente igual. Claro, hablabas de las nuevas generaciones. En la falange española hay relevo generacional. Sí, claro. Tú ten en cuenta que nosotros somos una organización política que acaba de cumplir 90 años y bueno, pues ya son muchas las generaciones, ¿no? Y claro que hay jóvenes que se interesan
por lo que nosotros pensamos, por las propuestas que tenemos y nos siguen y nos dan su apoyo. Evidentemente no os vamos a decir que seamos una fuerza mayoritaria entre los jóvenes, porque no es cierto, como no lo somos en ninguna otra capa de la sociedad española, pero claro que hay relevo generacional y claro que hay jóvenes, digamos, que recogen el testigo de las distintas generaciones de falangistas. ¿Y a qué crees que se debe este descenso tan drástico? Decías que la Falange Española tiene 90 años, con Primo de Rivera, que la fundó en su día. De hecho, él accedió al Congreso de los Diputados, obtuvo un escaño, se presentó él. Y después de terminada una vez la guerra civil, la Falange Española obtuvo un boom de popularidad, pero ahora está en mínimos históricos. ¿A qué crees que se puede deber esto? Bueno, vamos a ver, en realidad Falange Española jamás ha sido una opción política mayoritaria. En la época fundacional, los años 30, digamos, en la época de antes de la guerra, Falange Española pues, era una opción minoritaria y tú decías que José Antonio Primo de Rivera fue diputado, efectivamente lo fue, pero lo fue por una coalición de Sí, de distintas conservadores. opciones conservadoras, efectivamente, porque esa candidatura ya estaba en marcha incluso antes de la propia fundación de Falange. Falange Española nunca obtuvo un diputado en las Cortes republicanas y tampoco lo ha obtenido después en la transición y a partir del régimen del 78. Es verdad que durante el régimen anterior, durante el régimen del 18 de julio, el régimen franquista, como le queremos llamar, pues hubo muchos falangistas que colaboraron con el régimen y que los símbolos de la falange y el nombre de la falange estaban por todas partes. Cosa distinta es de que aquello fuese un régimen falangista que no lo era. Pero es verdad que hubo muchos falangistas que colaboraron con el régimen anterior y que además aportaron cosas muy buenas en distintos campos, ¿no? Desde luego en el campo social, en materia de la legislación laboral, en materia de vivienda, luego también respecto de los jóvenes, respecto de la dignificación social de las mujeres, también hubo muchísimos falangistas que aportaron mucho, pero aquello no era un régimen ¿Y qué falangista aportaron para ser tampoco. exactos? Pues mira, te estoy diciendo, en el campo social, 5 millones de viviendas. 5 millones de viviendas que llevaban el yugo y las flechas porque era una legislación de inspiración falangista y ejecutada mayoritariamente por falangistas, los que acabaron con el problema de la vivienda. O, por ejemplo, la legislación laboral. Si yo te dijese a ti que si te despide ahora mismo en tu empresa te van a dar 60 días de indemnización por año trabajado, te parecería algo de ciencia ficción. Bueno, pues esa era la indemnización por despido que había al final del franquismo, gracias a una legislación de protección social de los trabajadores, en buena medida inspirada por los falangistas. Y luego, por ejemplo, hablaba de las mujeres, ¿vale? Muchas veces se ridiculiza a una organización digamos, una organización de mujeres falangistas que llamó la sección femenina y muchas veces se la quiere ridiculizar como si fueran pues unas señoras súper anticuadas que trataban de mantener a la mujer bajo el yugo del hombre, bla, 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 bueno, todo ese discurso feminista que ha venido después. Pero en realidad estas mujeres lo que hicieron es, por ejemplo, con un sacrificio impresionante, y gracias a unas cátedras ambulantes en las que se embarcaron, pues enseñarle, por ejemplo, hábitos de higiene a las madres. Eso ahora mismo nos parece una cosa absurda porque no hay ese problema, pero es que en aquella época, en los años 40, 50 y 60, pues en España se morían muchísimos niños en el parto o muchísimas más madres nada más dar a luz, ¿no? Hubo muchísimas mujeres que accedieron a los estudios universitarios, gracias a las becas de la sección femenina. Bueno, pues ya digo, en el ¿Y campo cómo ves que se social ponen hoy del en día la sección femenina? bueno, a ver, no tiene sentido que se haga como se hizo entonces, pero claro, tú tampoco lo has conocido, pero hasta los años 90 en España estaba el servicio militar obligatorio Sí. para los hombres, no para las mujeres. En aquellos entonces no había feministas que se quejasen de la desigualdad de trato. No recuerdo a las feministas pidiendo hacer la mili. Bueno, pues no hubiera estado de más, por ejemplo, que al igual que había un servicio social para hombres en el ejército, hubiera habido un servicio para mujeres, ¿no? Evidentemente, pues las cosas han cambiado, ya no hay que enseñar a coser a la gente en la sociedad. Mujeres como los hombres, así que pues sí, algo digamos, promovido desde las instituciones
para que los jóvenes españoles y las jóvenes españolas colaboren con la sociedad, pues, y además se conozcan, ¿vale? Porque era uno de los problemas que hay es que no hay lugares, digamos, en común en los que un navarro vaya a coincidir con un andaluz o un canario con un Sí. catalán o un vasco con un extremeño. Eso sucedía, por ejemplo, cuando existía el servicio militar. ¿Y tú volverías a Eso recurrir existía. al servicio obligatorio hoy en día? Para los Bueno, vamos jóvenes a y ver. también para las jóvenes. Vamos a ver, el proceso de profesionalización del ejército, y eso no es que lo diga yo, sino que lo dicen los expertos, es decir, los mandos militares, ha sido un fracaso absoluto. ¿Vale? Aquello se vendió como que una tropa profesional iba a estar mucho mejor preparada y los ejércitos iban a ser mejores, y eso desde luego no se ha conseguido. Hay unos ejércitos que además tienen un déficit de personal importante, pero además es que la función social que cumplía el servicio militar obligatorio pues ya no se cumple. Entre ellas la que te acabo de comentar, implicar a los jóvenes españoles, habría que haber incorporado también a las mujeres, a la tarea común de defensa. Hay que recordar que la Constitución dice que la defensa de la nación es un derecho y una obligación para todos los españoles. Eso ya no se cumple. Entonces, ¿sí o no? ¿Tú la volverías a incorporar? Sí, pero ya no por este segundo criterio, sino por, digamos, porque los militares así lo aconsejan. Y hay muchos países que no solamente, o sea, no es que Sí, lo que quiera yo Europa solo se para quiere España, sino que volver hay, a... Hay países que sí. exactamente, hay muchos países que están pensando, digamos, volver a hacer un servicio militar obligatorio. Oye, ¿y qué hay de diferencia entre la falange de hace 90 años y la falange de hoy en día? Bueno, vamos a ver, las personas hemos cambiado, han cambiado muchos contextos, y aunque nosotros somos esencialmente fieles a las propuestas de los fundadores de Falange, pues es evidente que hoy en política pues está de otra manera, ¿no? Pues hay, por ejemplo, una cosa que siempre se identifica a la Falange, no, porque iban con camisas azules, etcétera. Bueno, los falangistas efectivamente tenían un uniforme, pero porque en los años 30 del siglo pasado prácticamente todos los grupos políticos tenían uniforme, los de un lado y los de otro, los comunistas, los falangistas y los separatistas, ¿vale? Y hacían desfiles y había una especie de militarización. Eso hoy en día es distinto, ¿no? Es evidente, ¿no? Pues, Sí. a ver, aquí estamos vestidos de calle, ¿no? Pero ya digo, esencialmente compartimos lo mismo, defendemos lo mismo. También es verdad que hay problemas que entonces no existían y se han ido incorporando y que nosotros tratamos de darle respuesta. Claro, es bien sabido por todos que la falange tiene un pasado muy fascista. ¿Tú crees que queda algo de ese fascismo primigenio de Mussolini en la falange de hoy en día? Bueno, vamos a ver, es verdad que es una opinión muy extendida, la de que la falange es una especie de sucursal del fascismo italiano, pero los falangistas jamás nos hemos definido como fascistas. El propio fundador de la falange, José Antonio Primo de Rivera, negó el carácter fascista de la falange de forma explícita, ¿no? Pero más allá de la denominación, ¿vale? O más allá de que evidentemente es falsa la idea de que la falange era una especie de sucursal española del fascismo italiano, que la dirigía desde Roma, es que hay diferencias sustanciales en la ideología fascista y en la ideología de Falange Española que las hacen incompatibles. Sí. Entonces, por ejemplo, si uno analiza el fascismo italiano, sabe que hay una de las ideas troncales, una de las ideas principales, que es la idea del Estado. ¿Vale? La formula Benito Mussolini de una manera muy clara, diciendo que nada humano ni espiritual cabe al margen del Estado y mucho menos contra el Estado. Esa idea es muy distinta de la que tiene José Antonio Primo de Rivera del Estado. Textualmente, José Antonio Primo de Rivera dice que la divinización del Estado es justo lo contrario de lo que nosotros apetecemos, ¿vale? Y luego, por ejemplo, hay una frase de José Antonio que yo creo que es, aparte de hacer un símil bonito, creo que es verdadera. Dice, en todo caso, el fascismo vendría a ser, esto lo dice cuando el fascismo está en pleno auge, ¿no? Es decir, porque ahora cualquiera podría decir, bueno, estos de Falange ahora dicen que no son fascistas porque, claro, como el fascismo tiene muy mala prensa, pues se lo quieren quitar de en medio. No, es que en el propio auge del fascismo, en los años 30 del siglo pasado, el fundador de la Falange se desligaba del fascismo. Pero decía, en todo caso, el fascismo sería como una inyección que tuviese la virtud
de devolver a los pueblos a su tradición original. Aunque la inyección fuese la misma para todos, cada uno volvería a su ser original. Es decir, el fascismo en Italia lo que produciría es la vuelta a sus referentes históricos, como puede ser la Roma imperial pagana, y sin embargo, pues España volvería a su tradición católica, ¿no? Y precisamente ese carácter netamente católico de la falange y de la tradición española, pues le da un carácter diferenciador respecto del fascismo musoliniano. Entonces abogas por una vuelta a esos años pasados. Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de volver a los años pasados, la vuelta al pasado es imposible, ¿vale? Solo en las películas. Pero hay esencias, valores históricos que uno encuentra en la tradición y en los que nosotros sí creemos que hay que retornar. No, no, lo que hay que hacer es sacar la sustancia real de la tradición, Sí. y eso es lo que hay que conservar. Y luego, pues, la cáscara, lo que había alrededor de esta sustancia, pues seguramente pues eso hay que dejarlo atrás. Y si lo tuvieras delante, ¿qué le preguntarías a Primo de Rivera? Bueno, quiero decir, como falangista del siglo XXI, le pediría consejo, ¿no? Y le diría si estamos bien encaminados, si estamos sabiendo interpretar correctamente lo que él quería de la falange o no. Mira, el propio José Antonio decía una cosa que viene al pelo en este ejercicio que me has propuesto tú ahora, y de que no debemos pensar en nuestros mejores, y para nosotros, desde luego, José Antonio Primo de Rivera es uno de los mejores. No debemos pensar en nuestros mejores con ánimo de copia de lo que hicieron, sino con ánimo de adivinación, de intentar interpretar qué es lo que ellos harían en nuestras circunstancias. Bueno, pues eso sería lo que yo le preguntaría a José Antonio Primo de Rivera. ¿Tú qué opinas del feminismo? Vamos a ver, el feminismo ha Feminismo ido... como se entiende hoy en día, quiero decir, como Sí, eso te iba a la decir, porque el lucha de la feminismo... mujer por tener los mismos derechos que el hombre. Bueno, es que yo no creo que eso sea el feminismo ya. Eso fue un feminismo, una ola de feminismo que ya ha sido superada por un nuevo feminismo, que es un feminismo, digamos, que trata de reproducir las viejas luchas de clase que promovía el marxismo y que ya la izquierda ha abandonado, por una nueva lucha de clases que sería lucha de sexo, lucha de géneros, hombres contra mujeres. Nosotros somos muy partidarios, desde luego, de que legalmente no haya ninguna diferenciación, ninguna discriminación en razón de sexo. Pero eso es una cosa, y otra cosa es, primero, las discriminaciones que hoy sí que hay en favor de la mujer en muchos Sí. ámbitos legales, pese a que la legislación actual dice que no puede haber discriminación en razón de sexo. Claro que la hay en favor de las mujeres en algunos casos. Y en segundo lugar, pues ese sentido, digamos, cainita de lucha de la mujer contra el hombre, cuando la mujer y el hombre son perfectamente complementarios y tienen que convivir como se ha hecho de toda la vida, ¿no? Entonces, ese feminismo actual, esa ideología de género, de la cual es parte este feminismo, pues creemos que es muy negativo. ¿Y cuál crees que debería ser el papel de la mujer en la actualidad? Bueno, vamos a ver, hay funciones que las mujeres pueden hacer y que no las pueden hacer más que ellas, ¿no? Por ejemplo, la maternidad. Yo sé que esto suena muy antiguo, ¿no? Porque el discurso feminista, precisamente, pues ha abjurado de la maternidad, pero es que los hombres, de momento, no podemos ser madres, ¿no? Y, digamos, esa tarea que es fundamental, porque en España faltan niños, ¿vale? En todo Occidente en general, pero en España, que es lo que nos ocupa, la demografía se está hundiendo, hay un problema evidente de natalidad, y eso en alguna medida pues, se debe a que a las mujeres se las ha sacado también de su casa con la promesa de que se iban a liberar, y todo lo contrario, pues ahora están sometidas a sus jefes durante el horario laboral, y luego pues tienen que colaborar en casa junto con sus maridos en las tareas domésticas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la mujer ha salido perdiendo en este trance, y lo que hay que es dejarle a la mujer que decida. Y las mujeres que quieran libremente pues, ser madres de 3, 4, 5, 6 hijos, pues el Estado debería estar ahí para socorrerles y para permitirles que se centren en la educación de ¿Y no sus crees que hijos. ya No, se da ese caso en el que las mujeres son libres de elegir entre si tener hijos o poder trabajar? no se da ese caso, porque las mujeres se ven obligadas a elegir trabajar fuera de casa, porque no les da con el sueldo de una persona en casa. Es decir, uno no elige si trabaja o no,
porque no te queda más remedio que trabajar para pagar el alquiler, para pagar la hipoteca, para pagar los gastos, etcétera, etcétera. Entonces, no hay posibilidad de elección. Solo las privilegiadas que tienen unos ingresos importantes, solo las clases pudientes se pueden permitir ahora elegir, pero para el común de los españoles no hay posibilidad de elección. Antes comentabas que, bueno, ahora en España hay bastante falta de niños, en Europa en general es un problema Sí. generacional. ¿Tú crees que la inmigración podría subsanar este caos de falta de niños? No. Bueno, de hecho se ve que los extranjeros cuando llegan a España, pues progresivamente van adoptando las mismas costumbres de los españoles, al menos respecto de esto de la natalidad. Y aunque inicialmente, y depende también de las culturas de las que provengan, pues tienen más hijos que los españoles, pero terminan teniendo exactamente lo mismo. Y en cualquier caso, no se puede tratar de solucionar un problema generando otros problemas. La inmigración masiva y descontrolada que tenemos ahora está generando unos problemas que no compensan, digamos, la falta de nacimientos de españoles que hay, ¿no? Entonces, no creo que con la inmigración se pueda compensar. Y entonces, ¿qué políticas adoptarías para fomentar esta natalidad? Claro, pues hace falta un plan integral de fomento de la natalidad. Lo primero es, digamos, devolver una visión positiva de la paternidad y de la maternidad. Ahora mismo los modelos sociales que tienen éxito son de los que no tienen hijos, ¿vale? O el que Sí. tiene uno como mucho, ¿no? Y eso es que ni siquiera sirve para asegurar el relevo generacional. Entonces, hay que darle una visión positiva a la paternidad y a la maternidad. Y luego es verdad que el Estado tiene que ayudar a las familias, ¿no? No solamente es una cuestión económica, sino de compatibilidad con la vida tal y como se vive hoy en día, ¿no? Entonces, hay horarios laborales extendidísimos, las ciudades, la inmensa mayoría de ellas se han convertido en macrociudades que uno tarda una hora, hora y media o 2 horas en desplazarse desde su casa al trabajo y eso es incompatible con la crianza de los niños, ¿no? Entonces, todo eso exige que haya un plan integral de fomento de la natalidad, que haya ayudas para ser padre y para ser madre, que haya posibilidades de acceso a la vivienda, que haya facilidades para Sí. compatibilizarlo con la vida laboral, etcétera, etcétera. Bueno, retomando un poco el tema de antes, la Falange decíamos que tiene 90 años y es Vox Populi, bueno, pues que la Falange tuvo estrecha relación tanto con los carlistas y también con Francisco Franco. Y quería preguntarte sobre este último, ¿qué postura tiene la Falange? Y más en concreto tú mismo. Bueno, vamos a ver, nosotros por ejemplo, que somos muy contrarios al fenómeno de la memoria histórica, entre otras cosas, porque es que no sé qué hacen los políticos a día de hoy legislando sobre el pasado, ¿no? Entonces, de la misma manera, pues nosotros, uno puede, digamos, personalmente tener algún interés en analizar un periodo histórico, pero no le puede conceder más importancia. Es decir, por ejemplo, si yo te dijese hoy en día que soy antifranquista, pues sería un completo absurdo, porque es que el franquismo desapareció ya hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, nosotros desde ese punto de vista, pues no perdemos mucho el tiempo en Sí. decir si somos franquistas o antifranquistas. Ahora bien, yo como falangista, pues conozco que hay una historia, por así decirlo, de amor y de odio respecto del franquismo. Porque como te decía antes, en alguna de las respuestas, hubo muchísimos falangistas que colaboraron con el régimen de Francisco Franco y que aportaron pues, cosas muy buenas, ¿no? Pero es verdad que hubo otros falangistas que pusieron el acento en diferenciar lo que hacía el régimen de Franco de lo que los falangistas queríamos, que progresivamente además se iba distanciando cada vez más, y formaron grupos falangistas de oposición al régimen de Franco. Hoy en día, pues yo me siento representado por ambas posturas, es decir, los que colaboraron y pusieron su granito de arena para construir una sociedad mejor, pero también aquellos que reivindicaban la autenticidad de la falange frente a la manipulación que hizo el régimen de Franco. Al principio de la entrevista me comentabas que te sorprendió la postura del rey Felipe VI en cuanto a los Sí. hechos que sucedieron en Cataluña. ¿Cuál es tu postura en cuanto a la figura de un rey en la actualidad en España? A ver, nosotros los falangistas no somos monárquicos, ¿vale? He de decir que la forma de gobierno, si es monarquía o es república, para mí es secundaria. Pero puestos a manifestar nuestra preferencia, nosotros manifestamos la diferencia por nuestra preferencia por la forma republicana, ¿vale? Entonces, nosotros no somos monárquicos, digamos, respecto de la institución. Pero más allá de la institución, claro, la monarquía es una institución
intimísimamente ligada a la figura del rey. No se puede Sí. separar el juicio que te merece una monarquía respecto del rey. Entonces, el rey Felipe VI, que es el actual, creemos que está siguiendo la línea que iniciase ya su padre, Juan Carlos I, de desentenderse prácticamente de los asuntos políticos. Es un jefe del Estado que ni pincha ni corta, y nosotros entendemos que el jefe del Estado tiene que ser el primero de los españoles, digamos, en conducir la nación, ¿no? Entonces, esta figura decorativa de un jefe del Estado que se ha convertido en una especie de conseguidor, que viaja a países árabes a ver si consigue algún contrato, o que parece un intermediario, pues sinceramente no lo concebimos positivamente. Su padre, por ejemplo, participó en todo el transcurso de la transición, él fue una de las figuras más, bueno, de unas principales figuras en ese Uh -huh. periodo. ¿Tú aún así consideras que el rey Juan Carlos I obró mal? No, vamos a ver, lo que me costaría es encontrar algo bueno en Juan Carlos I. O sea, para mí todo el diseño político actual es muy negativo. A las pruebas nos remitimos. Lo mire uno desde el punto de vista que lo mire. Si lo mira como trabajador, los trabajadores no hemos hecho más que perder derechos sociales y condiciones sociales. Moralmente, la sociedad está completamente dinamitada. Por ejemplo, solamente hay que ver el número de suicidios crecientes. Claro, pero ¿eso es culpa del rey o es culpa de alguien más? Bueno, es culpa de mucha más gente, pero es el jefe del Estado. Pues el jefe del Estado, nosotros entendemos que no puede mirar para otro lado y decir, no, es que yo solamente soy una figura decorativa, yo en estas cuestiones no me meto. Bueno, Sí. pues oiga, si usted no sirve para nada, márchese. Es que además, cuando yo te decía que nosotros no contemplamos la fórmula monárquica, en esto, por ejemplo, disentimos mucho del carlismo, claro, es que la jefatura del Estado se herede como se hereda una finca, pues sinceramente, pues nos parece absurdo. Absurdo además porque es que las virtudes y los defectos normalmente no dependen de los genes, no se heredan, ¿no? Es verdad que hay padres que, o sea, hay hijos que tienen las mismas virtudes que sus padres, pero hay otros que no. Y hay hijos que tienen los mismos defectos, pero hay otros que no. Entonces, como eso no lo aseguran los genes, que hubiera sido un magnífico rey, Juan Carlos I, que no lo ha sido, pues no asegura que Felipe VI lo fuese, ¿no? Bueno, Juan Carlos I es muy recordado por el tema de transición, comentaba antes. ¿Tú qué opinas de la Sí. transición? ¿Crees que fue un paso adelante para salir de esa dictadura de Francisco Franco o fue un paso atrás? No, la transición es un completo desastre. Nosotros, yo califico directamente de desastre la situación política y social Sí. de España en la actualidad, y todo eso viene de la transición. Es verdad que el franquismo pues, tenía muchas cosas que mejorar y muchas cosas en las que avanzar, pero el nuevo régimen, el régimen del 78, lo que hizo es liquidar todo lo bueno que tenía el régimen anterior. Sí. No existía delincuencia, no había prácticamente. Y luego, por ejemplo, se habla de la represión, pero es que la población carcelaria actual, pues yo no sé si es 10 veces mayor que la que había a finales del franquismo. Y eso además con un número de policías que se ha multiplicado también por no sé qué número, ¿no? Entonces, la verdad es que para nosotros ha ido en general todo a peor. ¿Vale? Entonces, claro, desligar ese todo ha ido a peor de uno de esos protagonistas, que es Juan Carlos I, pues no creemos que sea un análisis correcto. Vale, mira, te voy a decir unas cuantas palabras y quiero que me digas lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en ello, ¿vale? Uh -huh. Vox, Derecha. fascismo, Mm, confusión. Pedro Sánchez, Traidor. Francisco Franco, Recuerdo. Europa, Destino. OTAN, Imposición. Agenda 2030, No sabría cómo definirlo, pero es una desestructuración de la sociedad impulsada por las élites. el rey, Traidor. transición, Fracaso. federalismo, Paso atrás. centralismo, Quizás necesario puntualmente. y Primo de Rivera. Para nosotros un modelo político y de conducta personal.
Bueno, pues muchísimas gracias, Norberto, por haber accedido a esta entrevista. Espero que haya estado cómodo. Sí, sí, no, muy, muy entretenido. Hemos tocado muchos aspectos y espero que por lo menos alguno de ellos se haya contribuido a aclarar. Sí, sí, eso no te preocupes. Oye, pues muchísimas gracias, Norberto. Nos vemos la próxima vez y un saludo también a todos vosotros seguidores que os habéis quedado hasta aquí, hasta el final. Y lo dicho, muchísimas gracias. No olvidéis darle like, suscribiros y compartirlo con vuestros amigos si es que tenéis. Así que muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego.